Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio, y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús envió a sus discípulos. Recordemos hoy que no solo los sacerdotes y consagrados son discípulos. Los laicos, es decir, personas como nosotros que tenemos nuestras familias o que no somos ni sacerdotes ni religiosas, también podemos ser sus discípulos. Todos tenemos en nuestras mentes ideas de cómo deberían ser las cosas, y eso no está mal. Pero cuando empezamos a caminar en la fe, nos damos cuenta que hay cosas que aprender y otras tantas que desaprender. Vamos a ahondar un poco más en el mensaje de hoy para que analicemos qué nos pide el Señor hoy como familias misioneras frente a nosotros mismos y la sociedad, desde los siguientes 3 puntos. Primero, autoridad sobre los espíritus inmundos. Segundo, confía en la provisión que el Señor da. Y tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Primero, autoridad sobre los espíritus inmundos. Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos a analizar este evangelio desde el contexto de la familia. A los apóstoles los envió de dos en dos. Como una familia, nos envía a dos, padre y madre. Como pareja ahora tenemos esa misión como discípulos de Jesús dentro del contexto familiar. El enemigo es una realidad que no podemos negar y que hoy en día está en todas partes, pero hoy muy especialmente en los programas que vemos, la música que escuchamos, las redes sociales y por supuesto todo lo que esto alrededor influye. En este primer punto, el Señor envía a sus discípulos a servir y menciona la autoridad que nos da sobre los espíritus inmundos. Dentro de los contextos familiares, ¿cómo puede ser esto? Hoy en día, el estar ocupado y correr de un lado a otro es el común denominador de cada familia. Entonces, nos dedicamos a atender lo urgente y a descuidar lo importante. Por ejemplo, dentro de nuestra propia familia, hablamos de la esperanza que tenemos, hablamos con nuestros hijos acerca de Dios o nos confiamos de las clases que reciben en el colegio. Las clases de religión en el colegio no son suficientes y ya no en todos los colegios se imparte esta materia tampoco. Como padres nos corresponde anunciar a nuestro prójimo más cercano, a nuestra familia nuclear, este mensaje de esperanza. Para quienes nunca lo han hecho, pueden empezar orando juntos en las noches. Pueden también leer la Biblia, un capítulo del Evangelio de Juan en las noches y hablar sobre esto. Eso es lo importante. Y muchas veces lo dejamos de último o lo damos por sentado, pensando que la Eucaristía dominical es suficiente. También es importante revisar como familia qué influencias externas nos están enfermando el alma y deben salir. Los programas de televisión, los videojuegos que están jugando nuestros hijos, los contenidos a los que estamos siendo expuestos como familia. Como familias tenemos esa autoridad de sacar de nuestra casa lo que no edifica, lo que no construye, y nuestro primer paso es desde las pantallas. Un padre de familia o incluso una madre de familia que ve pornografía. ¿Cuánto daño hace esto a su sexualidad? Aunque aceptado socialmente, ya hay estudios científicos que demuestran el daño que este tipo de contenido genera. Hijos que a temprana edad ven contenido infantil que sexualiza e intenta sembrar en sus corazones puros la ideología de género, haciéndoles dudar de su propia feminidad o masculinidad.
Una familia completa que por motivo de disfrutar se expone a la música que promueve la sexualidad descontrolada y por fuera del matrimonio. Programas de televisión en donde inconscientemente se venden antivalores que la familia, sin darse cuenta de que la está influyendo, empieza a adoptar creencias sin siquiera cuestionarse de dónde salieron. Hoy el Señor llama a familias valientes que expulsen esas influencias de sus casas, verdaderos formadores de almas, papás, mamás, abuelos, tíos, familias que sean verdaderos pastores de su redil. El Señor llamó a sus discípulos a anunciar el mensaje de esperanza. Como familias, se trata de reemplazar todas estas influencias negativas por influencias positivas, escuchar más música católica, ver programas que nutran la fe, tanto para niños como para adultos. Todo lo que comemos determina qué tan saludables o enfermos podemos llegar a estar. Asimismo ocurre con el contenido al que nos exponemos y exponemos a nuestra familia. Segundo, confía en la provisión que da el Señor. Dice en su evangelio que Jesús les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Jesús les quería decir con esto que confiaran en su provisión. Muchas veces en las familias nos dedicamos a conseguir dinero, y esto a costa del corazón de la misma familia. Pues nos envolvemos en un materialismo ensimismado que es todo yo tengo, yo compro, yo necesito. Y no es que esté mal trabajar para ganar el sustento, lo que está mal es cuando se nos convierte en idolatría. Es decir, lo ponemos por encima de Dios y no educamos a nuestra familia a sentir dolor por la necesidad ajena, a poner las prioridades en el orden correcto. Dios te llama a confiar en la provisión que Él da. Si tú como mamá le estás sirviendo, dejando opciones de trabajo de tiempo completo por otras de medio tiempo, para dedicarte a sembrar principios y valores en tus hijos, a sembrar la fe en ellos, y si tú como esposo estás apoyando a tu esposa, hoy Dios les dice, el trabajador tiene derecho a su alimento. Confiemos en su provisión. Si sirves a otros en tiempo, dinero, o usas algún talento en la iglesia como el canto o la catequesis y lo haces gratis, hoy Dios te dice, confía en su provisión. En la casa de Diana y Alberto, los ingresos disminuyeron significativamente después de que ambos decidieran que ella iba a trabajar medio tiempo para estar más pendiente de sus hijos. Se sentaron juntos a pensar en qué gastos podrían recortar. Para Diana no fue fácil adaptarse a los niños, ya que antes era adicta al trabajo y pasar a estar en la casa más tiempo con los niños en principio le generó estrés, y esto sumado a la disminución de ingresos. Además se dio cuenta que quería compartir tiempo con ellos, pero no sabía cómo. No los conocía bien. Para ella era más cómodo que cada uno estuviera frente a sus pantallas. Incluso lo era para su esposo cuando llegaban las noches. Pero no. Iba a hacer el esfuerzo de recuperar a sus hijos, a su esposo. Por recomendación de sus padres decidieron compartir la cena juntos los 4 y contar lo que hicieron durante el día. Y después de alistarse para dormir se reunirían y harían una pequeña oración en familia. Poco a poco Diana y Alberto iban conociendo más a sus hijos e iban descubriendo que con lo que tenían podían vivir y que si en algún mes se quedaban cortos para asumir sus compromisos, de alguna forma resultaba el dinero. Dentro de las actividades que querían hacer juntos, se acercaron nuevamente a la Eucaristía los domingos y Diana poco a poco iba promoviendo en su familia la disminución de pantallas y aumentando más el tiempo en familia. De hecho, juntos decidieron que los viernes comprarían un pollo o prepararían sándwiches en familia y los repartirían en el centro de la ciudad mientras iban en el carro. Esta actividad sensibilizó mucho a su adolescente con respecto al tema de la droga y a la familia en general, porque se dieron cuenta todos que disfrutaban sirviendo juntos. Diana y Alberto estaban sirviendo en su redil y con su familia estaban empezando a servir afuera, pero también se dieron cuenta que Dios estaba dando la provisión para vivir la vida de una familia en restauración. Y tercero, el que no te reciba, no discutas con él. Dice en su palabra, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en un lugar no los reciben y los escuchan, al marcharse sacudan el polvo de los pies. Una de las cosas que nos manda hacer el Señor es hablarle a los demás sobre la esperanza que nos abriga, sobre nuestra fe. Aquí no nos manda a discutir, ni a imponer, ni a condenar a quien no nos quiera escuchar.
Como padres, cuando tenemos hijos adolescentes o adultos que se han alejado de la iglesia, muchas veces ocurre que tratando de acercarlos más, los alejamos. Cuando hay rechazo, nuestro trabajo como padres es interceder por ellos, es decir, orar y no parar de hacerlo para que sea Dios quien disponga el corazón de nuestros hijos o familiares alejados para que vuelvan a Él. Lo mismo ocurre fuera de la familia. No podemos quedarnos callados, pero si hablando hay alguien que no está de acuerdo con el mensaje que llevemos, Jesús nos envía a salir de allí, a no discutir nuestra fe. Sin embargo, no dejemos de ser testimonio y mostrar siempre la caridad y el amor con las personas, inclusive con estas que nos han rechazado, porque a todos y cada uno de nosotros, Jesús nos ama con un amor inmenso. La invitación de Jesús es sacudirnos el polvo de los pies de aquel pueblo, lugar donde no se acoja su mensaje. No significa abandonar a su suerte a quienes rechazan la salvación. Simplemente es reconocer y entender que algunos ahora prefieren vivir según la mentalidad de este mundo. Solo Dios puede cambiarles el corazón. A nosotros nos corresponde, con misericordia y sin criticarlos o juzgarlos, orar por ellos y esperar que Dios haga la obra. Una noche, cuando se iban a reunir a hacer oración en familia, su hija adolescente se resistió. Diana intentó obligarla, pero con cariño Alberto tomó a su esposa del brazo y a solas le recomendó a su esposa no obligarla. Una de las reglas que había en la casa era que después de las 8 de la noche todo el mundo se desconectaba de los dispositivos. Ese día Diana hizo igual cumplir la norma, pero no obligó a su hija a orar. Así que rezaron Diana, Alberto y su hijo menor. Rezaron los tres el rosario que hacía poco habían empezado a orar en las noches. Diana y Alberto oraban por su hija. Diana trataba de compartir tiempo de calidad con cada uno de sus hijos por separado. Y en ese tiempo de calidad se dio cuenta que su hija tenía necesidad de amigos diferentes y tomaron la decisión de buscar un grupo de jóvenes católico. Al cabo de unos meses, su hija decide regresar a la oración en familia. Si tenemos familia, sabemos que no es una labor fácil, pero vale mucho la pena. Allí es donde debemos ejercer nuestro primer discipulado. Los discípulos se pusieron en acción después del llamado. ¿Cómo quieres servirle hoy siendo el primer escenario tu casa? Piensa hoy en una actividad específica sobre cómo puedes hacer vida este mensaje hoy en la vida de tu familia. Oración. Amado Padre, hoy te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas el llamado dentro de nuestra casa. Nos llevas a entender que contigo basta y que cuando caminamos en fe, tú nos das la provisión que necesitamos y que con cada uno llevas un proceso diferente, razón por la cual no podemos imponer nuestra fe. Gracias, amado Padre, porque me recuerdas que el primer discipulado que hacemos es en nuestra casa, con nuestra familia y luego con el mundo. Ayúdanos, Señor, a recordar esta frase de Santa Teresa de Calcuta. Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Que tu Espíritu Santo nos recuerde todos los días que la voz de Jesús debe ser más fuerte en nuestra vida para dar testimonio vivo de ella con nuestra familia y en la sociedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María. Amén. Hoy en los comentarios haz una oración por el discipulado en las familias, empezando por la tuya. Dios te bendiga.